Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestra lectura de Alimento Diario, serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo: Apresurar la venida del día de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: Esperando y apresurando la venida del día de Dios. Día miércoles, leer con oración. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1. Repetimos: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Amén. Título del día: La mezcla de la ley con la fe. Todos los miembros del cuerpo de Cristo necesitan estar involucrados en la producción de nutrientes para el suministro del cuerpo. Nadie se jubila en la iglesia. Quedarse en casa en pijama, sentado en un sillón viendo la televisión, es esperar la muerte. Podemos llamar y pastorear a las personas. Esforcémonos por vivir una vida de iglesia 7 días a la semana. La degradación de la iglesia separó a los hermanos en 2 categorías: clérigos y laicos. El clero prepara el sermón para el fin de semana y los laicos escuchan el sermón y traen ofrendas. Pero eso no es lo que Dios quiere. No puede ser así entre nosotros. Somos miembros del cuerpo de Cristo y todos nosotros, sin excepción, debemos funcionar. Lamentablemente, todavía quedan vestigios de la iglesia en Sardis dentro de nosotros. Pensamos que la vida de la iglesia se limita a los fines de semana. La vida de la iglesia primitiva tenía una vida de iglesia diaria y perseveraban cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el Señor añadía el número de ellos. Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47. Para ello no es necesario renunciar al trabajo. Mientras trabaja, reserve un tiempo para hacer inmersión en la palabra, recibiendo energía para predicar el Evangelio. No espere el fin de semana, sino viva la vida de la iglesia intensamente cada día. Llame a alguien para apacentarlo, haga misión familiar, ayude a alguien con la inmersión en la palabra o practique el ven y ve, invitando a las personas a las reuniones. La vida de iglesia primitiva es nuestro modelo. En ese tiempo, los hermanos sufrieron tribulación y persecución. Fueron amenazados y prohibidos por los líderes judíos de predicar en el nombre de Jesús. Pero ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y por medio de ellos se hacían señales y prodigios. La vida espiritual floreció, todos estaban felices y el número de personas aumentaba. Sin embargo, el día de la muerte de Esteban surgió una terrible persecución. El testimonio de Esteban fue poderoso, pero se presentaron acusaciones falsas contra él y fue llevado ante el Sanedrín para ser interrogado. Esteban no se intimidó y declaró que los judíos estaban en esa situación porque nunca habían prestado la debida atención a los profetas del Señor. Con la boca honraban a Moisés, que había sido levantado por Dios, pero desobedecían su palabra. Y muchos profetas fueron perseguidos y muertos por ellos. Finalmente, Esteban dijo que Dios había prometido levantar otro profeta como Moisés, que es Jesús. Pero los judíos también mataron a este profeta, convirtiéndose en traidores y asesinos. Cuando los judíos oyeron esto, armaron un gran alboroto y apedrearon a Esteban hasta matarlo. Desde entonces se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos los discípulos se dispersaron, quedando solo los apóstoles. Entonces Dios llamó a Saulo en el camino a Damasco. En el capítulo 10 de Hechos,
Dios envió a Pedro a casa de Cornelio a predicar el Evangelio, abriendo así la puerta de la salvación también a los gentiles. Versículos 24 al 43. El Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles que creyeron en el Señor, introduciéndolos en el cuerpo de Cristo, en una clara demostración de que en la Iglesia no hay judío ni griego, sino que Cristo es el todo en todos. Versículos 44 al 48. Sin embargo, al regresar a Jerusalén, Pedro fue interrogado por los de la circuncisión, un partido dentro de la iglesia en Jerusalén, formado por judíos que creían en el Señor Jesús, pero que permanecían celosos de la circuncisión y de la ley de Moisés. Capítulo 11, versículos 1 al 18. El apóstol Pablo aclaró bien este asunto cuando escribió que la ley servía como ayo, como tutor para guiar al pueblo de Israel hasta que viniera Cristo. Con la venida de Jesús, el pueblo ya no está sujeto a la ley. Gálatas, capítulo 3, versículos 24 al 25. No obstante, fue difícil para la nación de Israel abandonar la ley y abrazar la fe. A los de la circuncisión, Pedro respondió que Dios lo había enviado y les contó la visión del gran lienzo y cómo Dios había obrado la salvación de los gentiles. Esta situación muestra que la iglesia en Jerusalén, que tuvo un comienzo maravilloso, comenzó a vivir una vida anormal, mezclando la ley con la fe. Después de su tercer viaje, Pablo pasó por Jerusalén y no encontró a los apóstoles, sino solo a los ancianos, encabezados por Jacobo. Hechos, capítulo 21, versículo 18. Ellos le dijeron: «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley». Versículo 20. Había una mezcla terrible en la iglesia en Jerusalén. Abrazaron la fe en Cristo, pero no abandonaron la ley mosaica. En el capítulo 11 de Hechos, leemos que, entre los discípulos que fueron dispersados, algunos predicaron el Evangelio también a los griegos, y se levantó la iglesia en Antioquía. Entonces, la iglesia que estaba en Jerusalén envió a Bernabé allí. Hechos, capítulo 11, versículo 22. A su llegada, Bernabé llamó a Saulo de Tarso, versículo 25, quien pasó un año en la iglesia en Antioquía, versículo 26. Al final de este tiempo, el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo para la obra, y fueron enviados a predicar el Evangelio en tierras gentiles, llegando hasta Roma. Capítulo 13, versículo 2. Esto es maravilloso. Dios proveyó este nuevo camino porque ya no podía contar con los que estaban en Jerusalén. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.